Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y el Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y les doy la bienvenida a nuestro programa especial de podcast de la semana. Tenemos muchísimas cosas para platicar y a partir de ahora a todas esas personas que han estado participando tanto, pero tanto, con todas sus ideas, pues con todas sus dudas, con todas sus observaciones, de ahora en adelante también ya las voy a empezar a reconocer como colaboradoras. Van a notar que el día de hoy ya tenemos varias porque se merecen ser reconocidas por todo lo que le dan al canal. Y justamente vamos a comenzar con una nueva colaboradora del canal que es Claret, que me dejó muchas observaciones que me gustaron mucho y comentarios que pienso que ustedes se van a identificar. Así que vamos a comenzar con todo lo que nos dice Claret. Claret, he quedado encantada con la forma tan sana y respetuosa que la que Jimin y Jungkook se tratan. Su relación, sea cual sea, es muy madura, cálida y respetuosa. Ninguno se impone sobre el otro. Luego también nos dice: quedé encantada escuchándolos cantar Hey You, la canción más triste y linda que hay. Y obviamente me encantó ver el brazo tatuado y fuerte de Jungkook mientras se cortaba su flequillo. Aquí estamos hablando del episodio 7 de Are You Sure, cuando todavía están en Sapporo. Me encantó ver a Jungkook confiando en lo que decía Jimin acerca de que habían aprendido snowboard juntos y él podía dudar de sí, pero no de Jimin. Eso fue muy lindo porque efectivamente Jungkook estaba todo confundido, pero lo que le decía Jimin, él estaba seguro de que sí era y creo que hasta cierto punto se sintió apenado de no recordarlo y resultaba que en realidad pues no había ido con Jimin. Claret también nos dice: ya he visto el capítulo 7 2 veces, mis partes favoritas han sido todas, pero un momento especial ha sido cuando van en el auto a esquiar en la montaña y Jungkook inicia el juego de cantar. Cuando comienzan con canciones románticas y Jimin canta algo que dice I will love you mientras lo mira, en algún momento a Jungkook se le ponen brillantes los ojos y sutilmente detiene el juego, diciendo que ya no sabe más, pero yo no le creo. Luego Jimin canta algo lindo que inventó. Hay un pequeño diálogo entre ellos en el que Jimin concuerda con Jungkook en que esa canción no funcionará para el programa y cortan la escena. Se nota que Jungkook conoce la canción por la cual le brillaron los ojos. A veces parece que pasa mucho entre ellos y otras veces parece que lo que pasa no es suficiente o simplemente hay aceptación de lo complicado que es. Eso sentí en ese momento, como si se hubiesen dicho: te amo, pero es difícil amar así, teniendo que detenerse, teniendo que actuar con demasiado control muchas veces. Y es que este ha sido un tema del que vamos a hablar. En esta ocasión van a ustedes a notar que varios comentarios también hacen esta misma observación. Claret también continúa: me he puesto sentimental, pero es que he notado que hasta el tema del trabajo y sus agendas les hace complicadas las cosas. El tiempo que cada uno le ofrece al otro debe ser tan valioso, tanto como para construir recuerdos juntos. En el episodio 6 noté un poco sentido a Jungkook porque Jimin no estuvo en su proceso como solista, aunque aún queda esperar sorpresas en el documental de I'm Still. Pero ese "por fin ya estás aquí" compensaba su ausencia. Jungkook estaba tan emocionado en Sapporo que creo que sintió tensión viendo a Jimin cantar Hey You, una canción que en realidad es de ruptura. La Nina nos comenta: Jungkook a veces evita los toques con Jimin porque cambios físicos de su cuerpo mostrarían felicidad. Luego Dulce nos hace este comentario: como siempre, los comentarios de las chicas me hacen notar cosas que quizá no pensé tanto como ellas. Yo no sé cuál sea su relación, sea amistad o lo que sea, o si llegan a tener algo más. Ellos, de todo el grupo, son las dos personas más cercanas. Lo que está claro que tengan, la relación que tengan, no nos la van a mostrar en cámara. Estamos hablando de un programa de Disney, su clasificación de edad más alta es de 12 años y no sé cómo nos dejaron la escena de Connecticut. También recordar cuál es su país y su cultura y que si solo son amigos, Jungkook ultrapasa todos los límites protocolarios de la educación coreana. El tema de que Jungkook aparte en ocasiones a Jimin, pues no sé, pueden ser nervios, es una actitud que ya tenía desde el principio. Creo que cuando Jimin se pone en plan descarado, coqueto, Jungkook no sabe cómo lidiar con el tema ante las cámaras.
Impaciencia por salir cuando van a ir a donde está entusiasmado, pero por otra parte, también lo vemos que muchísimas veces es él el que busca a Jimin. Pues creo que nos lo deja todo claro. Muchas gracias a Paloma por todas esas notas sobre Japón. Son muy instructivas. Aquí, si se fijan, varios ya usuarios en el canal comentan este mismo punto acerca de la actitud que suele tener Jungkook con Jimin. Ahora, Biris Mark nos comenta: si Jungkook era muy pequeño al ingresar, no vivió su adolescencia como todos. Es lógico que él quiera vivirlo, pero de infantil no creo. Yo opino como lo que dice Tian, un crítico que ahora es fan de BTS, y él dice que Jungkook se transforma en el escenario. Y si lo vemos bien, tiene toda la razón. Jungkook es un monstruo genial en el escenario. Saludos y amo a mis chicos. Ahora bien, recordando un poco acerca de las actitudes de Jungkook, sobre todo porque de alguna manera todo se está conectando con la juventud de Jungkook, cómo ha crecido con los chicos, su manera de expresarse, y también lo que vimos en el documental de I'm Still, que creo yo que es como un cierre a lo que vivimos con Are You Sure. Y si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver toda la serie de Are You Sure y ver el documental de I'm Still, van a comprender a lo que me refiero. Todo este camino que vivimos con Jungkook, que por un lado lo estamos viendo con Jimin y luego lo vemos a él preparándose como solista, y todas las cosas que nos ha hecho sentir, y el cierre del documental de I'm Still creo que definitivamente es el cierre de Are You Sure, pero ustedes ya me lo van a decir. Otro comentario, esta vez de Anything, nos comenta: a mí estos chicos me entretienen mucho, pero recuerden que no es lo mismo Estados Unidos que Japón y Corea. La cultura es diferente y ellos lo saben. Y esto es un buen punto para hablar, porque efectivamente cómo se comportan en un lugar y en otro y en otro. Creo que al final ya en Sapporo los chicos estaban completa y totalmente más entregados a lo que estaban viviendo, porque además ya les quedaban solo unos días para irse al ejército, y creo que se permitieron más libertades que lo que vimos en Estados Unidos y más libertades que lo que obviamente vimos en Corea. Otro comentario, esta vez de Rako: Are You Sure me dejó confundida. Antes del programa yo podía jurar que entre Jimin y Jungkook existía una relación romántica, pero ahora solo creo que tienen una amistad muy cercana, aunque muy cercana porque no puedo pasar por alto esas caricias que solían darse el Jikook, pero Are You Sure está muy censurado, creo. Volvemos a lo que comentó Dulce también, que decía que efectivamente sentía que por la naturaleza del programa se habían quitado muchísimas cosas. Si ellos estaban siendo grabados o monitoreados 24 horas al día, y lo que le quitaron al programa fue muchísimo, porque de 24 horas nos dejaban apenas el resumen de una hora, o sea, era realmente muy corto. Lo que quitaron fue una cantidad bárbara de información que obviamente a nosotros como público y como seguidores del Jikook nos hubiera servido mucho. Y aún así, con lo que nos dejaron, nos podemos dar una idea de lo que vivieron, cómo lo vivieron, cómo se sintieron, y en general creo yo que nos compartieron mucho de cómo se sienten ellos. Ahora, creo que también les dieron algo de privacidad que era bastante importante, porque después de todo era su viaje de despedida antes de entrar al ejército. Entonces, si lo vemos así, quiero pensar que ellos también tuvieron momentos que fueron solo para ellos, y que espero que haya sido así y lo hayan disfrutado mucho. Nuestra queridísima Paloma, que también es una de las colaboradoras del canal, nos comenta lo siguiente: voy a darte mi opinión acerca del rechazo de Jungkook a los acercamientos de Jimin. Creo que es un gran tímido unido a que es oriental. Esto lo digo porque ya sabemos que para los orientales el contacto físico no es lo habitual y por tanto no es bien recibido. Mira, por ejemplo, en Japón ni siquiera se estrechan las manos cuando se presentan unos a otros. A nivel de negocios se intercambian tarjetas cogidas con ambas manos e inclinan la cabeza. El hecho de no tocarse no quiere decir que se quieran menos, es que su cultura es así. Yo creo que Jimin se educó con una familia latina. Lo digo en serio, habrá familias orientales que sean muy cariñosos y él es todo beso y apapacho.
y en una de esas le tocó por suerte a Jimin. Por eso él necesita tanto el contacto físico para expresar su cariño y lo hace con todo su cuerpo y lo hace a todos, abraza, besa, acaricia como a su queridísimo Jungkook. A Jungkook en el escenario se deja llevar. La carga de adrenalina y dopamina del momento le hacen saltar, toquetear, jugar, correr, estrujar nalga y lo que haga, falta todo dentro de un orden, por supuesto. Y cuando termina, vuelve a ser ese chico tímido. En efecto, si hay una cámara grabando. Cuando se apaguen no sabemos. Yo nunca siento que esté rechazando a Jimin. Lo veo más como: cariño, no empieces con el toqueteo, que sabes cómo me pongo y luego no puedo parar. Y hay que editar más. Que les insisto, todo, si se fijan, está ligado. Ahora bien, aquí tenemos un comentario de Mari, también colaboradora del canal, que dice: bueno, ¿qué decir de este último capítulo? Simplemente wow. Para mí el mejor de todos y en el que nos dejaron ver muchísimas cosas de su relación. Hablando del momento foto del novio, esto se dijo 2 veces. Ahora, sobre comer mucho y desabotonar el pantalón, el pícaro de Jungkook no le llega con que se quite el pantalón, también le manda quitar la ropa interior. Tan dulces al hablar el uno con el otro y la cantidad de expresiones cariñosas que usaron. Y sobre todo hablando de lo que sucedió en el episodio sobre la foto del novio, ha habido mucha controversia respecto también a cómo se ha estado haciendo la traducción de Are You Sure, porque había una maestra de coreano que decía que no era como está seguro, sino que la traducción adecuada sería ¿es esto correcto? Y entonces eso lo hace mucho más interesante, se los juro. Ana nos comenta: fui a ver la peli de Jungkook, de hecho pedí permiso con anticipación para que me dejaran salir temprano para poder llegar a cambiarme y tratar de comprar la cubeta de la promoción de la película. Nunca me había tocado antes, pero sí me regalaron una photocard. También una chica nos regaló un pastelito Twinkie con una tarjetita hecha por ella. Muy bonito detalle. Cierto lo que mencionaste, Jungkook es una persona súper humilde y muy entregado a su trabajo. Me encantó ver todo lo que pasó en la realización de su disco y también su gira de promoción. Volver a ver su concierto en Corea fue bonito. Hoy amanecí con el capítulo final de Are You Sure, que también fue bonito, pero a la vez melancólico, porque ya fue el último. Yo vivo en Los Ángeles y muchas veces veo las cosas primero en inglés. No saben igual que en español, así que esperaré a que esté la traducción para verlo de nueva cuenta. ¿Sabes? Hace unos días vi unos capítulos anteriores y vi cuando Jungkook agarra una botella de Soju y comienza a agitarla. Por ahí vi en el internet que esta es una práctica que tienen los jóvenes coreanos. Le llaman tornado y si no me equivoco, también tienden a mezclar soju con cerveza. De hecho, eso creo que sí lo he visto que los chicos lo hacen. Bueno, pues esto es lo que nos comenta Ana y la verdad es que le agradezco mucho que nos platicara cuál fue su experiencia en el cine, porque ya les decía que la mía no fue mala, pero tampoco fue lo que yo hubiera esperado. Más emoción, más bonito el cine, que tuvieras un espacio para sacarte una foto. Bueno, cuando se les no había ni un póster. O sea, ok, yo entiendo, no había photocards, ok, no había no sé, las postales, todo lo entiendo. No estaba el vaso, va, ok, pero ni un póster, o sea, eso sí ya fue como, Eso sí que estuvo muy, pero muy feo. Paloma nos comenta de nuevo: la gente está esperando el regreso de BTS como una continuación y yo creo que no va a pasar. No descarto un gran concierto de agradecimiento para ARMY y despedida como agrupación. Por supuesto, Jungkook es el nuevo Michael Jackson y los productores americanos hace tiempo le echaron el ojo, por eso Golden y sus compañeros lo sabían desde el principio. A Jimin le veo muy relevante también, pero más en mercados asiáticos y quizá en Estados Unidos, pero no tan global como Jungkook. A Tae, aunque tiene una voz extraordinaria, le veo como un gran actor. A Jin como empresario, lo mismo de moda, de restauración y producción de su marca de alcohol. A los raperos Suga, RM y J-Hope como hasta ahora, produciendo, escribiendo, patrocinando nuevos valores, quizá alguno creando su propio sello discográfico. Además, alguno de ellos ya posee restaurantes o marcas de moda y seguro más negocios que desconocemos. Es que el nivel de
la exigencia que se tienen ellos mismos, es muy difícil mantenerlo y las giras y conciertos deben ser cansadísimas y en algún momento querrán tener su vida aparte de los escenarios y sus propias familias. Estoy segura que el tema de Suga y el maltrato recibido por la prensa amarillista de su propio país les está haciendo replantearse muchas cosas que antes no estaban en sus mentes. Quiero equivocarme, pero soy realista y estos chicos han vivido un sueño, digamos, de juventud, cumpliendo con creces y ahora tocará evolucionar. Como tú dices, después del ejército salen muy cambiados. Digamos que es el fin de un ciclo. Esto se los comentaba yo hace no mucho porque sí siento a Jin muy cambiado a como era antes y después de salir del ejército. De hecho, con Hobby, en lo que hemos visto de él ahora, dentro del ejército incluso, ya se le siente muy cambiado a Hobby. Vamos a ver con qué pensamiento sale y sobre todo se nota hasta en su lenguaje corporal. Con Jin a veces, ahora que estuvo por ejemplo en este desfile de Gucci, de repente lo sentía yo sí sereno, sí firme, pero como si su mente estuviera en otra parte. No sé si ustedes veían esas fotos cuando estaba sentado al lado, de hecho, de Dakota Johnson y él estaba tan, no sé, tan calladito con su mirada así. Ok, sí es cierto que estaba la diferencia del idioma, pero aún así creo que sí, en el caso de Jin se le nota este cambio mucho, aunque él se esfuerza, sigue siendo graciosísimo y sigue siendo hermoso, eso hay cosas que no cambian, pero sí a veces lo siento como con una mirada un poquito distante. Ya les decía, vamos a ver cómo sale Hobby y ya de ahí en adelante, pues el próximo año los otros 5 que nos faltan. Respecto a esta globalización de Jungkook, por ahí me decían, es que se siente mucho el consentimiento con Jungkook. No creo. Creo que el físico de Jungkook y sus cualidades, tanto físicas como mentales y obviamente como artista, le ponen en una situación que es como ejemplar. No todos los artistas pueden llegar al nivel que puede llegar Jungkook. Por ejemplo, no hace mucho vi una lista de los artistas masculinos más importantes del 2024 y Jungkook que estaba en el segundo lugar detrás de The Weeknd. Imagínense, Justin Bieber estaba creo que en el 10º lugar y es que por la edad y sobre todo por la actitud que tiene Jungkook puede llegar y comerse al mundo sin ningún problema y tiene con qué hacerlo. En el caso de Jimin, porque por ahí alguien me dejó un mensaje que decía que sentían que yo estaba como degradándolo, que no estaba siendo justa con él, que él es un gran artista y que era como si yo le estuviera quitando mérito por un comentario que hice. En efecto, siento yo que Jungkook está enfocado hacia todo el planeta, mientras que Jimin puede tener enfoques muy especiales en ciertas zonas. Por ejemplo, efectivamente Asia, lo que viene siendo Corea y Japón sin ningún problema, y Estados Unidos. Creo que esos serían sus mercados principales. También hemos visto que en el mercado europeo, por ejemplo, la canción de Who estuvo y sigue metidísima en las listas de Reino Unido. Entonces ahí se abrió otra puerta que puede ser muy mágica y maravillosa para Jimin, pero sí va a depender de lo que él quiera. Ahora, ¿por qué se nota esta diferencia entre Jimin y Jungkook? Por el idioma. El hecho de que Jimin ha sacado 2 álbumes, digamos, mixtos en inglés y coreano, mientras que Jungkook sacó un álbum tal cual completito en inglés, dice todo. Esa es la diferencia de los mercados a los cuales se están dirigiendo y creo que ambos son artistas maravillosos. Y este comentario que hizo en específico Paloma me gustó mucho, por eso se los quería compartir, porque quiero saber ustedes qué piensan, si en algún momento estos ciclos se tienen que acabar para dar, pues ahora sí que paso a cosas nuevas en la vida de ellos como artistas, como seres humanos, puedan crear más arte, pero a su vez que también puedan tener su propia familia. Creo que nos vienen muchas sorpresas muy bonitas con BTS, pero ya ustedes me irán comentando. Julia nos comenta sobre este tema. Observen a Jimin, lo exigente y esforzado que es. El resultado, excelencia en todo el sentido de la palabra. En un video, Bell menciona que Park es inseguro de sí mismo, que no confía en su potencial o algo así, y por eso no ha tenido el mismo alcance con su música, pero no es así. Big PD es el que promovió, ayudó a Jungkook a cantar y su música fue compuesta para ese objetivo, el mercado de Estados Unidos. Que si Jungkook tenía las cualidades para tal proyecto, RM, Jimin y Tae también, todos,
Preferencia sí hubo y probablemente seguirá. Sabemos lo que hizo Big PD a Jimin desde el inicio de Trainer y no es el punto, pero lo traigo a colación. Y si Park ha logrado estar donde está es por su perseverancia y su disciplina, profesionalismo y entrega con ARMY. Aquí Julia me lo vuelve a marcar que para mí mi Vías, ahora sí que mi artista favorito en este momento y quien ocupa casi que las 24 horas de mi mente es Jimin. Entonces de ninguna manera quiero que piensen que yo no me doy cuenta de todo lo que Jimin ha sido capaz de hacer o de crear, porque eso sería muy injusto de ustedes para conmigo, porque yo realmente, si hay alguien a quien admiro y quiero, es a Jimin. Y se ha aprendido a querer y admirar y a entender a Jungkook ha sido por Jimin, pero yo de ninguna manera pensaría que Jimin es inferior a Jungkook, de ninguna manera, y no hay forma ni siquiera de pensarlo. Que son personas diferentes, claro, son como los dedos de la mano, bien dicen que todos son distintos. De esa manera son los chicos de BTS, todos son diferentes unos de otros, y sí creo que independientemente de que están estas teorías de que hay algún favorito en la empresa, creo que hay personas que, lo que les decía, inclusive por su físico, su manera de ser, su manera de cantar, por la calidad de artista que sea, y también porque a lo mejor se da un poco más el que Jungkook se prestara para hacer todo un álbum en inglés. Esperemos que en un futuro también Jimin se anime y diga, bueno, puedo sentirme más tranquilo con el inglés. A mí me cuesta trabajo el inglés y me da pena hablarlo, entonces ¿cómo no voy a entender cómo se siente Jimin y la inseguridad que da hablar en otro idioma que no es el tuyo y más cantar y expresar la música en un idioma que no es el tuyo? Pero bueno, Josefina nos comparte: también opino como tú y no iba a decirlo para no aguar toda la emoción, pero como en muchas cosas nuestro magna es tan talentoso, habilidoso, muy inteligente, y por eso la frase que dijo que siempre está observando a Jimin y hasta ahora lo hace, no es por romance, es porque aprendió tanto de él. Si no, vean desde el comienzo, yo tengo años siendo ARMY, más de 9, y sí amo la voz y trabajos de Cookie y obviamente por su voz tan versátil y su forma sexy de interpretación que la aprendió de Jimin, lo ha hecho tan popular. Y si Jimin tiene el don de ser tan amoroso, pone a los demás antes de él, pero creo que eso ya ha cambiado un poco. Lo que ha logrado Jimin es sin apoyo de su empresa, en absoluto, solo por su enorme talento. Les recuerdo que hasta compuso la mayoría de sus temas en ambos álbumes. Su tenacidad, su pasión, su perfeccionismo, su arduo trabajo, esfuerzo, su amor por ARMY nos tiene a nosotras y sus verdaderos colaboradores leales, quienes han trabajado con él en sus dos proyectos. Y todavía dice lo siguiente: Jimin es elogiado por verdaderos profesionales que saben de talento. Jungkook, por Standing Next to You, se ganó eso que dicen de ser el próximo Michael Jackson. Fueron muy inteligentes para proyectarlo, pero eso y más le robaron a Jimin. Pero bueno, la verdad siempre sale a flote. No dudo de Jungkook va a seguir siendo tan famoso porque es muy talentoso. A eso a nadie se le niega. Y también muy esforzado, pero no es lo mismo ser popular que único. Seguimos evolucionando sobre el talento de Jungkook, el talento de Jimin, pero no se puede negar que ambos lo tienen y que es verdad. Y este punto es muy interesante que menciona Josefina aquí, de que el que empezó a observar las maneras de hacer las cosas, y en este caso fue Jungkook a Jimin, y que sí, de que lo admira, lo sigue y no tengo la menor duda. Diana nos comenta: Bel, me has defraudado por completo, creía que tenías más capacidad de análisis. A Jungkook le han fabricado el éxito a costa de una payola millonaria. Jimin se lo ha ganado con los mínimos recursos. Si alguno de los dos cree más en sí mismo, ese es Jimin. No te equivoques, bajo esa lindísima apariencia hay un hombre muy inteligente que sabe lo que hace y de lo que es capaz. Solo necesita una compañía que lo promocione como merece, porque el público ya lo tiene, solo tienes que ver los números antes de manifestar una opinión tan rotunda que degrada a Jimin. Por favor, infórmate. Algo que Jimin no pudo tener y que tampoco le vamos a quitar a Jungkook fue esa campaña de medios que Jungkook pudo tener directamente con las radiodifusoras de Estados Unidos y que hizo que, por ejemplo, aquí incluso en México, en estaciones que son del grupo de iHeartRadio, se escuchó una entrevista de Jungkook, algo que yo me acuerdo que me
emocioné muchísimo y que pues no pudo pasar con Jimin porque su campaña de medios fue completamente diferente. Ahora no sabemos si ellos realmente son los que deciden que esto va a ser así o alguien lo decide por ellos, pero la cuestión es que en el caso de Jungkook se logró y tampoco quiero pensar que Jungkook paga payola porque es como si dijéramos que todo BTS alguna vez ha pagado para que sus canciones sean número uno. Simple y sencillamente ARMY estuvo ahí para apoyar a Jungkook, se dio mejor la oportunidad porque estaba cantando en inglés y mucho más personas pudieron llegar a conocerle, que creo que fue muy distinto a lo que pasó con Jimin. Ya Paloma lo decía y yo estoy de acuerdo con eso, creo que Jimin está mucho más enfocado hacia el mercado asiático, el norteamericano, pero no están pensando en globalizarlo y vuelvo a lo mismo, no sabemos si es una cuestión de su empresa o si es algo de ellos mismos, pero creo que ahí sí tenemos que dejar como la interrogante sobre hacia dónde van a ir los chicos, qué va a pasar cuando regresen, pero de ninguna manera, y por favor no lo vuelvan a decir que yo degrado a mi Jimin, porque eso sí me duele. Bueno, pues Paloma nos dice lo siguiente. Quien dice concierto de despedida, dice gira del adiós como agrupación. Yo creo que la gente somos egoístas por naturaleza y si nos pusiéramos en sus zapatos, comprenderíamos que sus metas ya se cumplieron. El dinero ya lo ganaron, el cariño y respeto del mundo ya lo tienen. El ser abanderados de muchas cosas que están cambiando en Corea, entre ellos hablan de salud mental, derechos de la comunidad, campañas a favor de la infancia y contra el maltrato animal. Todo eso ya lo han logrado. ¿Qué queda? Pues a cada uno su camino individual y sobre todo descansar, y no del trabajo, sino del odio y la envidia sufrida que tiene que ser lo más frustrante. Pero siempre formarán parte de nuestras vidas y son tan importantes para cada uno de nosotros que no creo que ellos mismos lo puedan imaginar y por eso les estamos agradecidos hasta el infinito. Yo creo que seguiré viendo sus programas y todo lo que nos quieran ofrecer hasta que cuelgue los tenis. Y es que les repito, todo esto viene a colación de el futuro de los chicos, de lo que ha pasado con sus álbumes y del éxito que cada uno ha ido cosechando. Mónica nos dice, tengo la sensación de que después del servicio militar, los dos tengan que cumplir con las reglas sociales y culturales de su país, como casarse y tener hijos. Me dio esa sensación cuando Jungkook habló con su mamá y tuvo que aclarar que también estaba Tae. Ojalá que no sea así. ¿Tú qué opinas? Creo que volvemos a que todas estas situaciones son realmente muy complicadas y más si hablamos de cultura asiática, créanme que es de lo más complicado que puede llegar a existir, por la razón de que efectivamente lo que son específicamente dos países que además son muy avanzados tecnológicamente, pero tienen unas de las tradiciones más arraigadas y duras que te puedas encontrar, que es el caso de Japón y de Corea, donde no se admiten las relaciones de personas del mismo sexo y que esto por supuesto que complicaría mucho la felicidad de los chicos, no solo porque quisieran tener algo entre ellos, sino porque quisieran tener algo con cualquier persona. Generalmente eso va a traer mucho de qué hablar y muchos problemas. O sea, imagínense ustedes cuando aparezca, no sé, una novia para cualquiera de los chicos, ninguna mujer en este planeta, ni casi les puedo decir que ningún hombre nos parecería lo suficientemente bueno para que estén con ellos. Y eso va a ser muy complicado. Y acerca de las apariencias, las buenas apariencias que hay que tener cuando vives en uno de estos países, definitivamente, claro que va a haber una presión social, sobre todo porque llegados a los 30, o sea, ellos ya tienen que empezar a cumplir con esa parte en la que además como buen ejemplo, y no sé si ustedes lo sepan, pero ya que los coreanos y los japoneses también otro tanto se están extinguiendo, es muy importante y me imagino que va a haber muchísima presión de parte de su gobierno y de la sociedad para que se conviertan en padres y para que la misma gente que los sigue en Corea y en Japón, pues también se animen a tener familia. Entonces imagínense la presión que estos dos van a tener. Mari nos comenta, muchas gracias por tu resumen, como siempre me encantó. Muchos momentos memorables, otros muy tiernos, otros pícaros. Es cierto que medio programa son ellos dos comiendo y comprando comida. Con todo tenemos un día en la nieve, casi ni sabemos cómo son capaces de moverse. Debían tener esas articulaciones bien entumecidas. Eso se notó al día siguiente en el aeropuerto, cómo cojeaban. La toma del novio es tal cual así. Sí que hay otras cosas que están mal traducidas, como lo que dice Jim
Jimin a Jungkook cuando le dice quítate los pantalones y la ropa interior. También cuando los lanzamientos de chanclas. Jimin dice un diálogo de una serie. ¿Cómo pudieron aguantar esa agua a tanta temperatura? Eso fue demasiado. Verlos reaccionar al primer capítulo estuvo realmente bien. Me entristecí al ver a Jimin llorando, deprimido, y agradezco al staff que cortasen la grabación y le diesen su privacidad cuando fue a levantar a Jungkook. A Jimin le costó mucho levantar el ánimo entre que era el fin de esa aventura y que al día siguiente Jungkook volaba de nuevo a América, que solo les quedaban 20 días para ingresar al ejército. De verdad que se entiende. Jungkook conoce a Jimin tan perfectamente. Recuerdo el festa en el que hablaban los miembros sobre cómo salir de las depresiones por esos motivos, y Jimin dijo que él buscaba un lugar muy frío. Creo que por eso el juego con las ventanas, eso lo hizo reír y salir de ese ambiente tan depresivo. Ya solo nos queda esperar que estos meses que les quedan pasen muy rápido y que se encuentren bien los dos y que puedan cumplir su deseo de realizar más viajes los dos solos. Te recomiendo que pruebes la lengua de vaca o ternero, es deliciosa. Yo generalmente la como guisado con tomate y es riquísima. Bueno, ya no escribo más. ¡Ay, Mari, qué linda! Muchas gracias. Por cierto, hablando acerca de la lengua, bueno, si ustedes me dan esas recomendaciones, prometo buscarlas. Paloma nos comenta acerca del último resumen, que si ustedes no lo saben o no lo han podido ver, está en nuestra página de Domina y su Imperio Romano porque hubo problemas de copyright. Súper extraño en YouTube porque la verdad no habíamos tenido ninguno de estos problemas en pasados meses y de repente ocurrió. Pero bueno, el chiste es que Paloma ya había ido a Domina a ver el programa y nos comenta lo siguiente. Disfruté como siempre, estos dos me tienen cautivada. Uno es puro amor y dulzura y el otro divertido, gracioso y muy picante para las bromas. Yo los describiría como sweet and salty. ¿Adivina quién es quién? Me maravilla cómo han evolucionado sus personalidades exactamente en sentido opuesto a como eran de adolescentes. Creo que han sufrido una mutación genética del cuerpo del uno al otro. Jijiji, estos dos se conocen mutuamente mejor que sus propias madres y después del servicio militar ni te cuento con las lágrimas que habrán derramado. ¿Recuerdas lo de sentirte una langosta en el cocedero? Ahora ves el color rojo en su piel. Te lo dije, es brutal, pero cuando lo hacen los japoneses con las técnicas que conocen para beneficio del cuerpo, por algo será. Me pasa como a Jimin y me da un poco de pena que esto se haya terminado, pero ya estoy impaciente por verlos detrás de cámaras y no digamos para cuando puedan hacer otro u otros viajes. Como decía Jimin, 12 temporadas más. Y tenemos de regreso a Claret. El episodio 8 fue encantador, bonito, sensible. Yo que me sentí alegre viajando con ellos desde el inicio, también me sentí triste finalizando el programa. Amé la forma tierna en que cada uno llamaba la atención del otro. Jungkook no bajando del auto en espera de que Jimin regresara por él. Jimin bailando todo lindo, standing next to you. Amé su forma de comunicarse. Jimin dice una cosa y Jungkook no responde o responde con otra cosa para mantener la atención de Jimin. Amé las palabras de cariño de Jimin y la naturalidad de Jungkook frente a él. Amé la comodidad, espontaneidad y confianza de Jimin en el piso mientras cantaba Honey oh Honey. No amé la melancolía de Jimin antes de salir de la casa o cuando iban en el auto. Por un momento evadieron mirarse a los ojos. Amé a Jungkook tratando de darle ánimo a Jimin y evitando la cerveza para mantenerse en el auto junto a él. Antes de iniciar el programa, Jimin dijo, lo llamamos viaje, pero en realidad contiene todas nuestras emociones. Y así fue. Disfruté mucho y todo lo que venga disfrutaré igual. También María Teresa comenta, yo quería comentar que vi muchas críticas e insultos a los chicos por todo lo que beben y pienso que ellos han trabajado mucho y muy duro y por tomar algo en vacaciones o en su tiempo libre, eso no los hace ser alcohólicos. Todos disfrutamos de unas buenas copas en nuestro tiempo de relajación y volvemos duramente al trabajo cuando hay que ir. Ellos son hermosos y lo han pasado en grande en 3 mini viajes. Ojalá vuele el tiempo para que ya estén aquí con nosotros. María Teresa tiene razón, pero además hay que decir que a diferencia de lo que nosotros podemos ver aquí, por ejemplo en México la verdad la gente toma un montón de cerveza. Yo no sé cuáles sean los niveles de alcoholismo, pero aquí como hay tanta fiesta es como lo normal que la gente beba.
Lo que tiene que ver, por ejemplo, en sobre todo Corea y Japón, la gente bebe mucho y fuma mucho porque su nivel de tensión es muy alto. Entonces, está bien visto, está permitido y no tienen por qué ser juzgados en otras culturas o en otros países porque simple y sencillamente no entendemos. Y claro que te comprendo y te aplaudo el que digas que están en su tiempo libre y tienen derecho a hacer lo que quieran. Y es verdad que eso entra un poco esas críticas tan fuertes que se dijeron que el programa era aburrido, porque claro que las oí, claro que las leí, decían, es que se la pasan haciendo lo mismo. Pues tú qué haces todos los días y qué haces cuando estás en un viaje, exactamente lo que ellos están haciendo. Y el que nos muestran que son seres humanos normales, o sea, ¿qué querían? ¿Que se fueran al espacio? O sea, igual ahí tendrían que comer, dormir y hacer cosas, o sea, pero te agradezco mucho, mucho este mensaje, María Teresa, porque es muy, muy importante hacerle ver a la gente que son seres humanos normales. Claret nos dice, ¿cómo estás? Mira que desde el sábado te contaba que había visto I'm Still, pero el comentario quedó perdido. La noche anterior dormí poco por la emoción y la expectativa. Todos vimos el documental muy silenciosamente concentrados en Jungkook. Pienso que él merece mucha admiración y respeto. No imaginé cuánto había trabajado y lo duro de enfrentar toda esa experiencia sin la presencia abrigadora y afectiva de BTS. Nos dejó ver a un Jungkook muy honesto en sus emociones del momento. Estaba algo asustado con la magna responsabilidad de no hacer todo bien. Nadie debería criticarle nada ni insinuar mucho menos que él tiene necesidad de colgarse del éxito de alguien más, porque su trabajo ha sido arduo y meritorio. Amé la humildad con que se mira a sí mismo y se esfuerza, e igualmente la humildad para dar las gracias tímidamente ante los cumplidos de los productores. Admiro y siento orgullo de Jungkook, quien con menos experiencia para interactuar directamente con personas fuera de BTS, logró manejar todo exitosamente. Haber hecho solo todo ese proceso de su álbum lo hizo crecer y madurar. De hecho, así lo percibí en Are You Sure. Lo sentí diferente, más maduro. Jungkook es un extraordinario artista con una maravillosa voz y una increíble habilidad para bailar. Requiere de todos respeto, apoyo, sobre todo mucho apoyo. Y es que ahorita alguien comentaba que se había pagado mucho para que Jungkook tuviera este éxito. Y yo la verdad les diría, no chicas, vean I'm Still y van a comprender cómo el esfuerzo de Jungkook es tan válido como cualquiera de los chicos de BTS, y creo que tampoco se vale decir que su éxito se ha logrado porque se ha pagado dinero para que lo tenga, porque no creo que sea así. Y tampoco creo que si en algún momento Jungkook tiene más exposición que inclusive Jimin, Tae o los demás miembros de BTS, eso significa que los demás no sean lo suficientemente talentosos. Es simple y sencillamente que todos son diferentes, ¿recuerdan? Bueno, Jack nos comenta, hola mi queridísima Bel, ¿cuántos momentos imborrables nos han dejado nuestro Jungkook? Y es verdad que nos hubiera gustado mucho que no hubiera edición, pero no pueden pasar los 2 o 3 días de cada viaje y no sabemos qué pasó en ese tiempo. Creo que las 3 partes tuvieran su encanto porque vimos diferentes ambientes y diferentes formas de diversión. ¿Será que yo gozo ver a Cookie comiendo? Porque siempre hace una celebración y disfruta mucho hacerlo y por eso no me molesta. Y ver cómo disfruta tomar su cerveza u otra bebida. Ellos gozaron cada instante y creo que el único que no se sintió encajar del todo fue Tete, y es que Jungkook fue muy directo en decir que él insistió y creo que Jimin fue quien intervino para que Jungkook cediera. Es mi percepción. Sapporo fue donde se abrieron un poco más porque utilizaron el cariño muchas veces y Jimin al tomarle la foto de novio y nos la mostró indirectamente, nos lo presentaba. Jungkook nunca lo negó. ¿Y qué me dicen de cuando Jungkook le dice a Jimin que se quite los pantalones y la ropa interior y cómo Jimin se puso nervioso? Esto lo dijo para que no le apretara nada y pudiera comer más, eso creo yo, pero wow, a mí me gustó su sinceridad. Siempre he dicho que Cookie era el que más se resistía a entrar al servicio y concuerdo que fue genial que se fueran juntos. No debe ser fácil y concuerdo con que Jin lo ha cambiado de alguna forma y hace todo su esfuerzo para ocuparse. Creo que todos tendrán una transición cuando salgan. Me preocupa Cookie porque es de quien menos se sabe, pero estoy segura que su pasión por el canto y el baile será más fuerte. Y es que volvemos con esta percepción de los chicos de cómo están cambiando y es normal, no podemos evitar que crezcan. Rosa comenta, hola Bel, buenísimos los fanarts, todos son hermosos. Bel, ¿por qué crees que el ship del Jungkook sea el más odiado? Por ende, Jimin es el más perjudicado.
por más que trato de entender, simplemente no se puede. Y la contraparte es ver que artísticamente hablando, siempre está él en la cima dominante, como lo que es un rey. La fortaleza y perseverancia de Park Jimin son dignos de admiración y respeto. Con este comentario de Rosa prácticamente voy a cerrar lo que es el podcast del día de hoy. Como notarán, tuvimos muchos comentarios. En este específico de Jimin, lo que yo le comenté fue lo siguiente: Rosa, sobre tu duda, no creo que sea el más odiado. Como pasa generalmente, hay tanta admiración por ellos, es tan seguido este ship que por eso aparentemente tiene muchos retractores. A lo que voy es que hablamos tanto del Jikook y creo que yo he buscado canales del Taekook, por ejemplo, como el de Cecilia Cookmin o como otros youtubers que se dedican a hablar del Jikook y no tienen el mismo impacto ni la misma cantidad de seguidores que tiene el Jikook, lo cual me hace ver que si la gente habla mucho de él y aparentemente lo detestan tanto, es porque también hay una parte que es aún mayor que esa, que en realidad amamos verlo. Tan es así que si ustedes creen que no hicieron estudios de mercado para saber si valía o no la pena lanzar a Yushur, están muy equivocados, y menos siendo Disney. Se tuvo que haber hecho un estudio de cuánto llamaba la atención el tener a estos dos miembros de BTS juntos y que pudieran tener su propio programa. Entonces, esta sensación de que son muy odiados en realidad lleva una contraparte que es mucho más pesada, que nos indica que ellos dos son muy amados. Basta ver sus números en Spotify, cómo se colocan su música en las listas de Billboard y en las listas de todo el planeta. Entonces, con esta pues prácticamente idea me quedo. Les agradezco tremendamente a todos los que participan, a los colaboradores de este canal, a Mari, a Claret, a Paloma, a todas las demás pues miembros del canal como Dulce, que también nos dejó un comentario, a las que son parte ya de esta familia, que me estuvieron dejando todo esto y que me ayudó tanto también y que me hace darme cuenta que pues hay que seguir dando amor, hay que seguir protegiendo a nuestros chicos y hay que seguir disfrutando este ship, esta historia que en realidad no sabemos hacia dónde va ni cómo va a terminar, pero lo que importa es disfrutarla. A todos aquellos que están llegando al canal y que me están conociendo, muchas gracias. Les pido por favor que se suscriban, me ayudarían muchísimo a crecer. Creo que entre más ustedes le den like a los videos, más comenten, inclusive si los comparten, si me recomiendan para que nuestra comunidad crezca, créanme que se los voy a agradecer mucho para que podamos llegar a más corazones y podamos dar más amor. Así que este es nuestro propósito. Les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que esto es Boys We Love, que estamos aquí unidos para dar nuestro amor y nuestro apoyo al Jikook. Así que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video y les dejo un beso gigante.